Dios te bendiga en este día tan especial. En esta oportunidad tengo el gusto, el privilegio, la dicha, la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, que lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bien, dice la palabra de Dios aquí que en aquellos tiempos, en la época de Jesús, cuando Él vino aquí en la tierra, y pues estaban los grupos religiosos, que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de aquellos tiempos, pues eran maestros de la ley. Pues la palabra aquí nos empieza diciendo que los fariseos estaban controlando a Jesús. Todo lo que Jesús hacía y decía, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, a los legalistas de aquellos tiempos, les molestaba lo que Jesús hacía. Cada cosa que Jesús decía, se molestaban. Cada acción o cada cosa que Jesús hacía, ellos se molestaban por todo. Porque según ellos, que Jesús no es nadie. Los que eran los maestros de la ley son ellos. Los que son estudiados son ellos. Ellos desde pequeños, desde los 6 años, ya empiezan a enseñarle a sus hijos la Biblia, o sea, la Torá o el Pentateuco. Desde a temprana edad ellos empiezan a estudiar la palabra. Por eso ya grandes son grandes maestros de la ley. Estaban controlando a Jesús, pero nos dice aquí el pasaje en el verso 1 del capítulo 12 de Mateo, dice que en el día de reposo, dice. Pero ¿qué hacían en el día de reposo? Sabemos que la escritura registra, ¿verdad?, que Jesús desde pequeño iba a la sinagoga o al templo. Jesús siempre iba a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que se predicaba. Jesús, dice la Biblia, que en un tiempo se les perdió a José y a María. Entonces decían: ¿y dónde se quedó Jesús? ¿Dónde se nos fue? Se nos perdió. Empezaron a buscar a Jesús por la ciudad, y luego lo fueron a encontrar en la sinagoga sentado con los escribas y fariseos, con los maestros de la ley. Entonces, cuando llegaron, se dieron cuenta los padres que estaba escuchando la palabra y estaba platicando como que ya fuera una persona grande o una persona adulta. Pero la escritura dice que 12 años tenía. Pero cuando la mamá le dijo que por qué haces esto, que nosotros te estamos buscando, y él dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús desde pequeño, él iba a la sinagoga a escuchar la palabra.
Y luego, ¿verdad? Cuando escogió a sus discípulos, también les enseñó que hay que ir a escuchar la palabra, hay que ir a santificarse, hay que ir a congregarse, hay que ir a consagrarse, hay que ir a pedir perdón por los pecados que uno cometa a diario. Jesús les enseñó claramente a sus discípulos, les dio discipulados por 3 años, les explicó la palabra, pero en aquellos tiempos había los religiosos y ellos se molestaban porque luego le dicen a Jesús, aquí, a ti, ¿quién te enseñó? ¿A ti quién te dio la autoridad para enseñar? ¿Dónde aprendiste? Hasta le pudieron haber dicho, ¿en qué universidad te graduaste tú? ¿En qué escuela teológica o qué instituto teológico tú estudiaste? Entonces le decían un montón de cosas. Si aquí los graduados somos nosotros, ¿no te das cuenta de nuestra vestimenta? Los sacerdotes, todos esos grupos religiosos de aquellos tiempos, los legalistas de aquellos tiempos, ellos pues se vestían de una forma bien diferente a los demás para que se vean que son distinguidos, que son personas de ley, de autoridad. Por eso se molestaban con Jesús, pero Jesús estaba enseñándole a sus discípulos a cómo orar. Una de las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos es orar. Y luego les dijo que no tengan miedo. Por eso nos damos cuenta que aquí empieza, pero en fin, ¿qué te estoy queriendo decir? Bueno, lo que Jesús está diciendo es que afuera la religiosidad y el legalismo. El afuera o fuera el religioso y el legalista. Este es el tema del cual te quiero hablar en esta oportunidad. Por eso te empecé diciendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Entonces, cuando dice que en aquellos tiempos, cuando iba allá Jesús, si es un día de reposo, nos quiere decir que hay ayuno. Fueron al ayuno Jesús y sus discípulos. ¿Por qué dice la palabra que tuvieron hambre? Pasando por los sembrados, dice. Entonces iban pasando por los sembrados, pues como ya terminó el ayuno, ya iban para la casa. Entonces, y como la ley dice, ¿verdad?, que les es permitido arrancar espigas, lo arrancaron y empezaron a comerlo, dice la palabra. Pero había ese grupito de religioso ahí, ese grupito que lo estaban vigilando o viendo. Sabemos claramente que la escritura registra, ¿verdad?, que los religiosos están todo el tiempo viendo cómo tentar a Jesús, cómo bajarlo, cómo ganarle, cómo tildarlo, cómo más que todo encontrarle error. Pero nunca encontraron error en Jesús. Ellos pensaban, ¿verdad?, que Jesús era como cualquier hombre. Ellos no sabían o no creían que era el Hijo de Dios. Pero cuando se dieron cuenta, ¿verdad?, de que los discípulos estaban recogiendo espigas y lo estaban comiendo, entonces como saben que el maestro de los discípulos o de los apóstoles es Jesús, entonces ellos dijeron, vamos a hablar con su maestro y allí lo vamos a agarrar. De allí vamos a zarearlo o vamos a avergonzarlo enfrente de toda la gente, ya que hay mucha gente caminando por ahí, saliendo del templo. Vamos a practicar con Jesús, le vamos a decir que por qué les está enseñando a esos discípulos o por qué no les dice nada. Si Jesús dice que es el Hijo de Dios, si Jesús desde pequeño viene al templo, ¿acaso no ha aprendido de nuestra predicación? ¿Acaso no ha escuchado de la ley que hemos dicho que en el día de reposo no se puede hacer nada? Es descanso, se decían ellos. Por eso fueron a hablar a Jesús, a reclamarle. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito? O sea, lo que es ilegal, lo que no es permitido. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué no les dices nada? ¿Eso es lo que tú les enseñas? ¿Esa es la clase de maestro que supuestamente tenemos que seguir? Le decían. Y le estaban reclamando. Entonces Jesús le respondió.
el verso 3 dice, ahí Jesús les empieza a decir, ¿no habéis leído lo que hizo David? Dice, ¿acaso ustedes no han leído las escrituras? Lo que hizo David en aquellos tiempos. ¿No han leído la escritura? Pero si ustedes dicen que son maestros de la ley, pero si ustedes dicen que todo lo saben, ustedes dicen que desde pequeño empiezan a estudiar la escritura, entonces, ¿por qué no han leído eso? Entonces, porque los fariseos que le reclamaban a Jesús en el día de reposo, porque ahí en Éxodo dice la palabra de Dios, en Éxodo 8:11, ahí dice que Jehová Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en el mundo. Y el séptimo día es día de reposo, día santo para Jehová o de Jehová. Entonces para los escribas y fariseos era una violación o un quebrantamiento del cuarto mandamiento, de que no se debe de hacer nada en el séptimo día. Ellos sí sabían esa parte de la escritura. Entonces por eso dijeron que era ilegal lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. ¿Por qué no les dice nada o les hace algo, verdad? ¿Por qué no los impide? Si es un maestro, ¿por qué no les ha enseñado? Entonces dice la palabra, entonces Jesús les reclama ahí, o no les pregunta, ¿no han leído? Entonces los maestros no les quedaba otra alternativa. Si decían que no han leído, entonces no que son maestros de la ley, no que estudian la palabra, no que son maestros, son grandes teólogos en las sinagogas. Pero por eso les digo que Jesús no les dejaba alternativa a los religiosos de su época. Si decían que no han estudiado, Jesús les puede decir, y no que son maestros. Y si dicen que han leído, entonces ¿por qué no lo aplican? ¿Por qué no lo aplican entonces? ¿Por qué no lo viven? ¿Por qué no lo entienden, en otras palabras? Por eso Jesús, cuando le dice algo a uno, lo encara, no te dejas. Cuando Jesús te encara con tu pecado, con tu mentira, con tu engaño o todo lo que tú haces que según que nadie se da cuenta, cuando Jesús te encara, no tienes escapatoria. No puedes decir, aunque digas sí, aunque digas no, serás culpable. Esto es lo que Jesús les empezó diciendo. Entonces, ¿qué es lo que David hizo en aquellos tiempos? Bueno, pues que David, ¿verdad? Llegó en la casa del sacerdote o en el tabernáculo con el sacerdote a pedirle panes. Y le dice, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en 1 de Samuel 21, del 1 al 6, dice que llega David y le dice al sacerdote, dame 5 panes ahí, dice. Y después le dice, o lo que tengas, dice, es que no hemos comido, tenemos hambre. Y luego el sacerdote le dice, pero no tengo pan común aquí. Lo que tengo son los panes consagrados a Dios, son panes de la proposición. Son los panes entregados a Dios. Eso es lo que tengo aquí. No tengo pan común como los que venden en las panaderías o los que hacen ustedes en la casa o en su casa. No tengo esa clase de pan aquí. Lo que tengo aquí son panes sagrados. Pero después le dijo, te doy los panes sagrados, pero si me dices que tú y tus muchachos que andan contigo no han tocado mujer, le dicen. Y luego David dice, ¿cómo va a ser eso? Si nosotros cuando andamos en campaña o cuando salimos ahí a la guerra o cualquier otra cosa, no tocamos mujer. Más ahora que llevamos 3 días ya saliendo. Entonces el sacerdote entendió y le dio los panes. Esos panes no podían comer cualquier persona. Esos panes solo podían comerlos los sacerdotes. Pero ¿por qué creen ustedes que el sumo sacerdote o el sacerdote se los dio?
Y luego David le pregunta, ¿no tienes aquí alguna espada o algo? Porque salí rápido, no traje nada, salí así sin nada, no tengo nada. Y en el camino puedo encontrarme con enemigos y no tengo nada. Entonces el sacerdote le dijo, aquí no tengo nada, más solo la espada que era de Goliat, que le pertenecía a Goliat, aquí lo tengo. Si quieres, llévatelo. Lo tomó. Eso es lo que Jesús les decía a los fariseos o los maestros de la ley. Eso era lo que Jesús les decía. ¿No han leído eso? Les dice. Sí, ¿por qué les dice eso que no han leído? Porque parece que no han leído o parece que no entienden. A muchos nos pasa hoy en día que solo señalamos a la gente por su pecado. Solo estamos viendo el error del hermano, de la persona. Solo queremos que cambien los demás. Solo queremos que los demás hagan buenas acciones. Solo queremos que los demás respeten. Solo queremos o estamos esperando que los demás cambien, que nos traten bien, que nos respeten. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Yo me he encontrado con mucha gente que dicen, ¿verdad? Así te comportas si vas a la iglesia, dice. ¿Qué será entonces si no vas a la iglesia? Y yo me quedo viendo y le digo, mira, le digo, tú tienes una idea errónea, le digo, estás errado. Es que tú estás esperando a que yo cambie, pero ¿estás cambiando tú o quieres que yo solo cambie, solo yo haga el cambio? El cambio comienza en ti. Obviamente que si tú me tratas bien, yo te trato bien. Además, tú estás diciendo ahorita, hablas como que si yo te hubiera maltratado o te hubiera hecho cualquier cosa mala. Pero yo no te estoy diciendo ninguna cosa mala simplemente porque no te gusta mi forma de hablar o mi forma de caminar o de actuar, mi forma de pensar, no te agrada. Ya estás diciendo que estoy pecando o ya estás diciendo que te estoy faltando el respeto. Si tú no respetas mi opinión, si tú no respetas que yo predico la palabra, si a ti no te gusta escuchar que yo hablo de Dios, que yo hablo de la Biblia, que yo le sirvo a Dios, ¿tú crees que a mí también me gusta que tú enfrente de mí te tomas una cerveza o ahí al lado mío te fumas un cigarrillo? ¿Ves la diferencia? Y hablo de personas que ya conocen de Dios. Hablo de personas que un día fueron a la iglesia. Hablo de personas que dicen que un día fueron integrante del grupo musical de la iglesia. Hablo de personas que ejercieron un privilegio, que tuvieron un cargo. Estoy hablando de esas personas que dicen que saben la Biblia, que dicen que saben la palabra, que dicen que todos lo saben. Entonces ellos están queriendo de que tú cambies, pero ellos no quieren cambiar. Pero Jesús aquí les sigue diciendo, si no han leído eso, dice, y después dice el 5, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Es otra de las preguntas que Jesús les hace. ¿O no han leído? Dice, que en el día de reposo los sacerdotes profanan el día sábado y son sin culpa. Pero ¿cómo profanaban el día de reposo? Tal vez tú no has entendido. Y al igual que la primera pregunta, cuando le dices, o cuando Jesús les dice, o no habéis leído, cuando Jesús estaba parado enfrente de los fariseos, en defensa de sus discípulos, diciendo, o no han entendido lo que hizo David. Y muchos de nosotros hoy en día ni siquiera sabemos lo que hizo David. Ahorita que ya te lo expliqué, no sé si entendiste. Y ahorita que viene la otra pregunta, ¿o no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpas? Tal vez tú no has entendido estos pasajes. Tal vez has leído todo el capítulo 12, pero no has entendido esta parte. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Cómo profanaban los sacerdotes el día de reposo?
Pero yo te lo voy a decir, para eso estoy aquí y para eso estás viendo este video, para que tú entiendas, para que tú comprendas cómo los sacerdotes profanaban el día de reposo, por qué Jesús les encaró duramente o les habló duramente a los fariseos, porque ahí la escritura registra, ¿verdad?, de que los sacerdotes el día de reposo, ellos lo que hacen es trabajar en el templo, es servirle a Dios en las cosas sagradas. Por ejemplo, los panes de la proposición, en el día de reposo se cambia esos panes. Se quita el pan que se había puesto el día de reposo, o sea, el día sábado, y dentro de otros 8 días, entre 8 días, cuando llegue otra vez el día de reposo, se quita el pan viejo y se pone pan caliente. De ese pan que se había quitado, que recién se quitó de la presencia de Dios, de eso le dio el sacerdote a David. Y entonces el día sábado es lo que se hace. También la escritura registra también que como en el día de reposo también ahí los sacerdotes hacen sacrificio, ofrecen sacrificio. Matan a un animalito, o no, mejor dicho, a 2 animalitos, es lo que registra la escritura. Uno en la mañana y uno en la tarde, y es en el día de reposo. Lo que sucede que los fariseos no habían entendido esto o no lo habían leído, por eso ellos piensan que con el simple hecho de lo que los discípulos de Jesús habían arrancado espiga y comiendo ahí, entonces para ellos ya es un pecado. Por eso Jesús les dice, ¿han leído esa parte de lo que hacen los sacerdotes el día sábado? Jesús les está hablando de la misma ley de Moisés. Solo fíjate cómo Jesús aplica la palabra. La misma ley de Moisés le está aplicando Jesús. ¿No han leído eso? ¿No han entendido eso? Solo pregúntate, imagínate, ¿qué cara pusieron los fariseos o el líder o los líderes religiosos en aquellos tiempos? ¿Qué cara pusieron cuando Jesús les habló así? Por eso, y son sin culpa. Pero después Jesús les dice, pues el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué Jesús dice, pues uno mayor que el templo está aquí, hermano, amigo? Porque si Jesús no está en el templo no es templo. Tal vez le pueden poner templo, pero no. Sin la presencia de Jesús, el templo no es nada. Si Jesús no habita en el templo, obviamente el templo no es nada. En otras palabras te puedo decir en la iglesia, pero ahora te voy a explicar. La iglesia también puede ser en las 4 paredes de tu templo que está del edificio donde te congregas, pero también la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, te habla individualmente. La iglesia eres tú. Si tú no recibas al mayor del templo, por ejemplo, en aquellos tiempos, Jesús estaba enfrente de ellos y no creían que era el Hijo de Dios. Al igual que muchos con la iglesia, cuando tú les dices, Jesús está aquí en esta noche, cuando se hace el servicio en la noche, Jesús está aquí en la mañana, cuando se hace el servicio, cuando se hace matutino, Jesús está aquí. Solo se quedan viendo y escuchando. En vez de decir amén, en vez de decir aleluya, sí, Jesús, estás aquí, no lo creen. Al igual que los fariseos, no creían en Jesús que era el Hijo de Dios. Por eso tú, si tienes mente de fariseos, actitud de fariseo, fuera religiosidad, fuera legalismo. Dile a Dios que te quite eso, que te saque eso, porque eso no sirve. Lo que te hace eso es que tú condenas muy fácilmente. Lo que hace eso es que tú condenas
Tú hablas, tú hablas de la palabra solo lo que te conviene. Tú lees de la palabra solo lo que a ti te agrada. Lo que te señala el pecado, eso no lo hablas, eso no lo dices, eso no lo discutes, eso no lo tocas. Por eso mucha gente que voltean una hoja, hay hojas de la Biblia, hay capítulos que no les gusta, hasta quisieran arrancarlo, pero lastimosamente no lo pueden hacer. Eso está ahí para ti. La palabra de Dios es bien clara. Todo lo que está registrado en la escritura, todo lo que hicieron los profetas, los patriarcas, los apóstoles, los mártires, todo lo que está registrado en la Biblia, Dios no ocultó el pecado de ninguno. Vemos el ejemplo de Sansón, vemos el ejemplo del apóstol Pedro cuando negó a Jesús, del apóstol Pablo cuando era Saulo. Pero ¿qué hay de nosotros? A nosotros no nos gusta que alguien hable de un pecado, un error que cometemos. Queremos aparentar, queremos apantallar de que todo está bien, de que no fallamos, de que no cometemos pecados. Pero Dios todo lo ve. Hay gente que te dice, eso no lo digas aquí. O hay gente, ¿verdad?, que quieren que cuando uno predica que le dé duro a los demás, pero a él que le dé suave. Parecen bebés espirituales que solo quieren lechita, solo quieren pachita, no quieren comida sólida, lo que dice la palabra. Pero aquí Jesús les está diciendo claramente que uno mayor que el templo está ahí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, debes de cambiar tu actitud, tu forma de pensar, tu forma de hablar. ¿Por qué solo te fijas en los errores de las personas? ¿Por qué estás tan enfocado en las actitudes de las personas? ¿Por qué no te enfocas en lo tuyo? ¿Qué es lo más importante? Amigo, hermano, enfócate en tu actitud, en tus errores. Enfócate en los pecados que comete y pide perdón. Reconoce que tú eres un pecador. No, con eso no te estoy diciendo que no señales el pecado de alguien o no le exhortas. Tienes que hacerlo, pero enfócate en el tuyo. Es algo ilógico que tú quieres cambiar a la persona a la fuerza. Es algo, ¿verdad?, que no cabe en la memoria de la persona. Algo irónico que tú quieres, ¿verdad?, o estás esperando que el otro cambie. Si el cambio inicia en ti, acepta a Cristo en tu corazón, porque Cristo es mayor que el templo. Si Cristo no está en el templo, si Cristo no está en tu corazón, la palabra de Dios dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué parte no entiendes que Cristo es mayor que el templo? Así como les dijo a los fariseos. Jesús les dio duro a los fariseos. Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo. Jesús sanó a muchos en el día de reposo. Por eso les caía mal a los fariseos. A simple vista, Jesús rompía las reglas. Pero la palabra dice que Él es mayor que el templo. Él es el que santifica el templo. Cuando tú le dices a Dios, Señor, santifícame, Jesús o Espíritu Santo, santifícame. No sé cómo oras tú. La santidad lo da el Padre, lo da Dios. Por eso dice la palabra que uno mayor que el templo está aquí. Es lo que dice Jesús con toda seguridad, sin miedo, sin que le tiemble la voz. Dijo con toda seguridad, con autoridad y poder, con la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí, y lo tienen enfrente y no lo miran y no le creen. ¿Por qué te estoy diciendo que Cristo con la autoridad, con la unción del Espíritu Santo? ¿Acaso se te olvidó cuando Jesús abrió el rollo y leyó el pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido? ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu de Dios está sobre él por cuanto lo ha ungido para predicar el año agradable de Jehová, para pregonar el evangelio, para liberar a los cautivos,
para reprender al diablo, a sus demonios, lo que tiene oprimido a los hombres. Eso es lo que dijo Jesús. Por eso te estoy diciendo que Él, bajo el poder, la unción del Espíritu Santo, está hablando sin miedo la palabra de Dios. A por más que aquellos ya tienen canas y llevan años, a ver cuántos años tendrá, 60 o hasta 70 años tienen los maestros de la ley. A Él no le importó. ¿Cuántos años tienes tú? 30. Ah, 30 tienes. Ok. Y tú nos quieres enseñar a nosotros, le decían los fariseos, pero eres el mayor que el del templo. Por eso habla con mucha autoridad y con mucho poder. Donde Él llega, los demonios huyen. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay autoridad en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra, el verso 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Tercera pregunta. Si supieras qué significa esa frase que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí está usando el pasaje de Oseas 6:6. Si supieran qué significa. Si tú, ¿cuántas personas conformaba el grupo de los fariseos? ¿Cuántas personas habían? Y hazte una idea. Le dicen, si tú, o si supieses qué significa esta frase que dice misericordia quiero, no condenarías al inocente. ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque ellos no han entendido. Vemos la palabra de Dios en Mateo. Dice claramente la palabra de Dios que cuando Él les dijo la primera vez, Mateo 9:13, ahí dice la palabra. Te lo voy a leer para que tú entiendas lo que dice. Mateo 9:13. Ahí se habían topado los fariseos con Jesús. Ahí Jesús ya les había dicho antes. Habían tenido muchos encuentros, pero en este encuentro que tuvieron antes de lo que te estoy leyendo del capítulo 12, ahí les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso Jesús les dice, les pregunta otra vez, porque ya habían tenido un encuentro. Ya los había reprendido, yo los había exhortado. Por eso aquí les da duro. Y si supieses, ¿saben lo que a mí me sorprende? ¿Cuántos pastores hoy en día en las iglesias se esmeran por predicar la palabra de Dios? Pero hay cristianos que les da igual. Solo están esperando a qué horas irá a terminar el pastor. Muy larga la prédica. 40 minutos. Bueno, según los estudios dicen que una predicación de 35 a 40 minutos, cuanto mucho. Pero este pastor se está tardando mucho. Vamos a comprar un reloj grande para ponerlo ahí para que vea la hora con facilidad. Hay cristianos que en vez de escuchar la palabra de Dios, que en vez de guardar, en vez de entender lo que el pastor está predicando, no aprenden, no entienden, porque su mente está pensando otra cosa. Cuando los pastores dicen una cosa, ¿por qué les digo que ellos se esmeran? Porque yo lo digo con toda seguridad. He estado con pastores de verdad que no duermen con tal de estudiar la palabra para llevarla a la congregación. Encuentran palabras en la Biblia que no la entienden, lo buscan en un diccionario, hacen un bosquejo, se toman el tiempo, se preparan bien con cada palabra que dicen. Y no solo eso, oran mucho, ayunan por la palabra, oran por la congregación. Yo he visto, yo he estado con pastores así. Pero ¿qué pasa con la gente que no entienden?
se les dice una palabra y luego se les pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? No saben. Pero ¿por qué no saben si el pastor lo explicó? O el predicador ya lo explicó. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no aprendes lo que dijo Jesús cuando le dijo ahí? Id mejor y aprended. No hacen caso. Entonces aquí te das cuenta que tú tienes la mentalidad o el espíritu de los fariseos. Eres religioso, eres legalista. ¿Cuántas personas en las iglesias, verdad, que ponen una regla que es inflexible, que esa regla lo convierten en ley? Si dicen que esto es lo que hay que hacer, lo obligan a uno que lo haga. No importa cómo, pero lo obligan para que lo haga. Entonces nos damos cuenta que hay personas, ¿verdad?, que son legalistas, que quieren que así es y no hay palabra atrás. Así se tiene que hacer las cosas. Por eso nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, somos religiosos. Cargamos bajo vuestros hombros aquí. Así muchos andan así, con una Reina Valera grande, una Biblia grande, pero no lo leen. Otros leen, no entienden o no lo aplican en la vida. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, si no estoy mal, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en sí, ¿qué quiere decir que pereció o perece por falta de conocimiento? ¿Será que no saben la Biblia? Sí lo saben. ¿Será que no tenían sus profetas? Sí tienen profetas. Acuérdese que en el Antiguo Testamento habían profetas. Hay muchos profetas que tú ya conoces. Y se clasifican en profetas menores y mayores. Los profetas, cuando ellos hablan, dicen, así dice el Señor. Los profetas así hablan, así dice el Señor. Por eso en aquellos tiempos muchos de los profetas fueron rechazados, despreciados, hasta quisieron matarlos. ¿Por qué? Porque hablaban una verdad sin miedo. Porque en el corazón hay una fuerza, hay un fuego que no los deja callar. Por eso en aquellos tiempos había los profetas, había la ley. Entonces los profetas decían cosas que son verdades y no les gusta escuchar. Como el profeta Natán, que llegó con David cuando le dijo, ustedes ya saben la historia, David sin pensarlo, esto es lo que hay que hacer. Pues esa persona eres tú, le dijo el profeta. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. ¿Por qué? Porque es un profeta de Dios verdadero. Por eso aquí vemos la palabra lo que dice. Que si ustedes entendieran qué significa misericordia. Muchos no tienen misericordia. Muchos no le tienen lástima al prójimo. ¿Cuántas personas se dan cuenta de una persona o de su prójimo necesitado? Te dicen, voy a orar por ti. Se dan cuenta que no tiene comida, voy a orar por ti. Se dan cuenta que necesita ropa, voy a orar por ti. Se dan cuenta que todo, voy a orar por ti. Yo no estoy diciendo que la oración está mal. No está mal la oración. La oración es muy importante en la vida. Pero ¿qué no estás viendo que necesita para saciar su hambre? Si eres bendecido por Dios, saca una ofrendita. Bendícelo. Apiádate de tu prójimo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Con que yo esté bien es lo que vale. Pero la palabra de Dios dice que si supieran qué significa. ¿Por qué creen ustedes? Porque los fariseos no quieren a Jesús y no quieren a sus discípulos, los discípulos de Jesús. Ellos se quieren entre ellos. Ellos hacen acepción de personas. Pero Jesús dice, yo he venido a predicar la palabra a los pecadores. No he venido por los justos. He venido
para los pecadores, para que procedan al arrepentimiento, dice Jesús. Porque a mí me da lástima, a mí me duele ver un borracho, a mí me duele ver un drogadicto, a mí me duele ver un enfermo, a mí me duele ver a alguien postrado en una cama que no se puede levantar. Decía Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico. Por eso muchos dejó sanos en el día de reposo. Escogió a Mateo como discípulo, aún siendo un publicano. ¿Qué más quieres? El mejor ejemplo, el mejor maestro es Jesús, no los religiosos, no los legalistas. Por eso hay que seguir los pasos de Jesús. Esto es lo que dice la palabra y sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que es dueño. Jesús es dueño del día de reposo. Es Señor, dice, es el dueño. Por eso la palabra dice, ¿verdad? De que Jesús afirma su suprema autoridad, su autoridad divina, porque Él es el que hace. Entonces dice la palabra que el día sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo que les faltaba entender a los fariseos. Miren, analicen. ¿Será que los fariseos no fueron a estudiar cuando Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero? Y cuando aquí les dice, ¿no han leído lo que hizo David? ¿O no han leído cómo hacen los sacerdotes para que profanan el día de reposo? ¿Será que los fariseos saben eso? Si lo saben, entonces son unos hipócritas. Jesús también les dijo, hipócritas. Lo podemos ver en Mateo 23, si tú quieres lee ahí. Ahí les da duro también. Hipócritas, dice, que ustedes solo por fuera se visten bien, se peinan bien, hasta se arreglan, se echan no sé qué cosa, se visten bien, pero por dentro son sepulcros, dice, que hiede, que apesta. Así son ustedes, dice, que cuelgan el mosquito, dice, pero se tragan el camello. Por eso la palabra de Dios nos da duro, pero si tú quieres hacer las cosas bien, sigue los pasos del Maestro, que Él nos ha dado a nosotros una bendición tan grande de entender su palabra, de hablar su palabra. Por eso es muy bueno entender lo que dice la palabra, que fuera religioso y fuera legalista. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor te bendiga.